Cuando nos enteramos o vemos abusos por parte de la policía, por parte del ejército, por parte de la marina, por parte de la Guardia Nacional, sentimos que debemos inclinarnos a apoyar a los grupos delincuenciales. Pero es un error. Por ejemplo, cuando vemos que los policías, o la policía, o el ejército, o elementos de la Guardia Nacional son apedreados, vejados, humillados por aparentemente los pobladores de una comunidad, pero asusados por grupos delincuenciales que están incrustados en las comunidades, que se esconden, ahora sí que tras bambalinas, y son los que asusan, esos criminales son los que asusan a la gente en contra de las fuerzas del orden. Pero cuando vemos los abusos y los crímenes atroces que comete la delincuencia organizada o desorganizada, como se le llame, pero delincuencia al fin, delincuentes, entonces pedimos a gritos que se les mande a la policía y al ejército para que los acabe, para que los aniquile. Es natural tener estos sentimientos encontrados porque en realidad lo que reprobamos es la violencia de parte de quien sea quien la ejerza. Sin embargo, esto es correcto, repudiar la violencia es correcto, o sea, la violencia no debe darse ni por las fuerzas del orden ni por los grupos criminales, mucho menos. Sin embargo, pues no es cuestión de que uno lo desee, es una realidad que así se da. Pero creo que ni de broma debemos de apoyar la violencia de los grupos criminales, de los grupos delincuenciales. Por ley, quienes tienen la facultad exclusiva del uso de la fuerza, no de la violencia, pero pues al hacer uso de la fuerza se tiene que ejercer cierta violencia. La ley faculta exclusivamente a las fuerzas del orden, llámese policía, fuerzas armadas, ejército, marina, guardia nacional. Son los únicos que están facultados para ejercer la fuerza, para el sometimiento de quien altere el orden público, para someter a los delincuentes y a los criminales. Son los únicos autorizados a traer armas en la calle. Los grupos delincuenciales pues lo hacen infringiendo las leyes, evidentemente. Por eso son grupos delincuenciales, por eso son delincuentes, por eso son criminales. El hecho de que una persona sufra abuso por parte de las fuerzas del orden no necesariamente lo tiene que inclinar a apoyar a los grupos delincuenciales y a alegrarse cuando los policías y el ejército o la marina o la Guardia Nacional, sus elementos son vejados, humillados, apedreados, corridos de ciertos lugares. Eso no debe de ser, porque eso crea anarquía total. Entonces, tomando en cuenta que la violencia no puede ser permitida de ninguna manera y para ningún grupo, pero sí debemos de aceptar que la ley faculta a las fuerzas del orden a ejercer cierta fuerza para someter al orden. Eso está permitido, eso es por ley. Pero lo que no está permitido es el abuso por parte de esas fuerzas. Por eso existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por eso existen instancias en las que se les puede denunciar. ¿Sí?
cosa que no sucede con los criminales. A los criminales se les denuncia, pero pues no son identificables para empezar. Entonces, el sometimiento de los grupos criminales está solamente facultados las fuerzas del orden establecidas para tal fin. Por eso las llamadas autodefensas son un estorbo para ese ejercicio de las fuerzas del orden. Nadie puede tomarse la ley por su propia mano, no está permitido, no debe de ser, porque eso crearía anarquía, crea desorden, crea el caos y genera más violencia, que es precisamente lo que se quiere evitar. En efecto, ninguna autoridad, ningún gobierno en el mundo tiene el poder para evitar, o para asegurar, mejor dicho, valga la redundancia, para darle seguridad a sus comunidades, a sus países. Ningún gobierno tiene ese poder. Vamos, voy a poner un ejemplo. Una persona puede solicitar protección porque está amenazado por algún grupo delincuencial. Pues el gobierno le puede mandar elementos que lo custodien, que vigilen su casa, que lo acompañen a todas partes a esa persona. Pero aún así, esa persona puede sufrir un atentado que le cueste la vida. Ha sucedido. Se ha asesinado a personas e incluso a los que lo escoltan también los han matado. Entonces, no hay forma de asegurar al 100% a una persona. Yo siempre he dicho, de acuerdo con la fe de cada quien, pero yo siempre he dicho que el único que proporciona la protección total y absoluta es Dios, solamente. Él es que nos puede asegurar, ¿verdad?, que no nos suceda nada. Él es el único que nos puede asegurar la protección. Pero ningún gobierno lo puede hacer. Lo que sí puede hacer un gobierno es, pues, estar empeñado en prevenir que ocurran esos delitos. Prevención. Y dar la protección hasta donde se puede. Pero lo que sí es muy necesario es que los gobiernos aseguren que no haya impunidad. ¿Qué significa esto? Pues que una persona que comete un delito pague por él, pague por esa acción y reciba el castigo según el delito que cometa, de acuerdo con las leyes que están establecidas. Por ejemplo, en unos países está autorizada la pena de muerte para ciertos delitos. En otros países, como en México, pues existe la cadena perpetua, ¿verdad?, y diferente tiempo de prisión a las personas de acuerdo con los delitos. Eso está en la ley. Ahora, ¿quiénes pueden modificar la ley? Los únicos que pueden modificar las leyes y proponer nuevas leyes es el poder legislativo, o sea, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Se ha criticado mucho al Poder Judicial, ¿verdad?, por su forma de interpretar la ley, porque ellos están para aplicar la ley, no tanto para interpretarla. O sea, no deben de perder tanto tiempo en interpretarla, y más si la quieren interpretar a su modo. La Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial está para aplicar la ley, tal y como está. No tienen que rebuscarle mucho. Si a alguien no le parece una ley, pues tiene que hacer llegar su voz al Congreso. Por eso uno debe tener mucho cuidado por quién vota. Tan importante es votar por un presidente de la República como por un diputado federal o un senador de la República, porque ellos son los que están facultados para elaborar las leyes y derogar leyes que no está bien. Ellos pueden incluso cambiar la Constitución completa y establecer una nueva Constitución. Ellos son los encargados de eso. Por eso, si una ley no está bien, pues hay que cambiarla, pero se cambia a través de los representantes populares. Por eso de ahí viene toda la discusión de que no debe haber plurinominales, de que los legisladores deben de ser elegidos por voto directo popular, etcétera. Estoy de acuerdo con eso.
Y debemos de tener mucho cuidado a quién elegimos. O sea, una persona debe elaborar sus propuestas, decir con claridad qué es lo que va a hacer, qué es lo que piensa hacer, qué es lo que piensa apoyar. Y si es algo en lo que uno está de acuerdo, pues vota por esa persona. Ahora, eso sí, prometer no empobrece. Y muchos prometen y luego no cumplen. Pero pues ese es el camino que hay. Entonces debemos de confiar y de tener mucho cuidado por quién votamos. Hay que tener mucho cuidado en investigar y averiguar si la persona pues está mintiendo o no. Por eso se estudian los perfiles de cada candidato y se vota por el que uno cree que es el correcto. Así de sencillo. Y la Suprema Corte de Justicia, los jueces, magistrados y ministros están para aplicar la ley. Efectivamente, ese es su trabajo, esa es su misión, esa es su encomienda. Ellos reciben las leyes que mandan los diputados y senadores. Y ellos no tienen por qué andarla cambiando. Ellos no están para facultados para eso. Ellos reciben la ley, se establece en la Constitución y ellos tienen que vigilar que se cumpla. Ese es el trabajo de ellos. Y si para su cumplimiento requieren de las fuerzas del orden, pues ellos tienen la facultad de ordenar a las fuerzas del orden que vayan y ejecuten una orden de aprehensión. Pero se debe de establecer un juicio donde la parte acusada y los acusadores tengan todas las garantías que la ley les permite. La asistencia de defensores o de abogados, ya sea de la parte defensora o de la parte demandante. Pero es así, o sea, la violencia no debe permitirse de ninguna manera. Un país, una comunidad avanza más en civilización mientras menos deseo tenga de usar la violencia. Pero si acaso se requiere usar la violencia, los únicos que están facultados por ley para hacerla son las fuerzas del orden. La policía, en todos los niveles, el ejército, la marina, la Guardia Nacional. Entonces, yo ni de broma apoyaría a un grupo delincuencial. Ni de broma, porque no está permitido que nadie se tome la ley por su propia mano, aunque digan que son autodefensas y que son etcétera, ¿sí? Ahora, eso sí, toda persona tiene derecho a su defensa personal. O sea, si yo estoy siendo atacado y no tengo tiempo de que la policía venga y me auxilie, pues yo me voy a defender como pueda. Efectivamente, eso sí es verdad. Y si en la defensa de mi vida y de mi integridad y la de mi familia, de mi propiedad, de mis bienes, yo elimino a una persona, pues tengo derecho a un juicio y en ese juicio, si yo compruebo que fue en defensa propia, se me debe de eximir de toda responsabilidad y no debería de sufrir ningún castigo, porque eso sí está permitido por la ley. La defensa propia es algo que está permitido. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque también en un ataque puede uno morir. ¿Sí? Y en ese caso sí, el delincuente sí debe de ser aprendido y castigado. Y esa es la labor que debe hacer un gobierno, cualquier gobierno. Debe de encargarse de que un crimen no quede impune. Así de simple, así de sencillo. Ese es el meollo de todo el asunto. Pero dejemos de apoyar a grupos delincuenciales o dejemos de apoyar también a las fuerzas del orden cuando cometen abusos. No está bien eso. Ellos no pueden sobrelimitarse o extralimitarse en sus funciones. Tienen un código de orden, un reglamento que ellos deben de respetar minuciosamente. Y están obligados, ellos más que nadie, a seguirlo, porque ellos están autorizados a ejercer eh, la fuerza e incluso cierta violencia, ¿sí? Si es necesario, de acuerdo a la resistencia o a, a la reacción del delincuente que va a ser aprendido, pues va a ser el uso de la fuerza y de la violencia.
Que sé, por eso cada persona cuando va a ser aprendido debe colaborar y debe dejarse aprender y confiar en que va a tener un juicio justo, ¿verdad? O sea, se puede defender. Pero es verdad, o sea, no debemos de apoyar tampoco el abuso policial por decir, es que está aprendiendo a un delincuente. No, 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 no está permitido. A menos que el delincuente ponga resistencia y ataque a las fuerzas del orden, entonces se le va a responder con, con violencia también. Pero si no pone resistencia, no tiene por qué maltratársele, no tiene por qué ejercer violencia excesiva con esa persona, ni mucho menos. Se entrega a la autoridad correspondencia, al Ministerio Público, se le mete a la cárcel, se le establece un juicio y de acuerdo a cómo salga en ese juicio, es condenado o absuelto. Así debe de ser. Entonces, yo creo que aquí en este asunto no debe haber mayor discusión. Yo siempre he dicho, y lo sostengo, las fuerzas del orden es un mal necesario. A medida que no haya delincuencia, pues no va a haber necesidad de que haya fuerzas del orden. Ahora bien, las fuerzas del orden no están para servir al pueblo, ¿eh? No están para servir al pueblo. Están para servir a la ley y a quien la representa. Están para salvaguardar la seguridad y el orden de un gobierno. Para eso es. Por eso debemos de tener mucho cuidado qué clase de gobierno elegimos, porque va a suceder como sucedió por ejemplo, con Gustavo Díaz Ordaz, que ordenó el uso del ejército en contra de la población estudiantil y se realizó una masacre. Eso fue reprobable. Debió ser castigado de ese presidente, porque no tenía ningún derecho de hacer eso. O sea, meter al ejército para ese tipo de cosas, pues no está permitido. Porque además no fue en contra de delincuentes. Entonces, se dice que él asumió la responsabilidad, que lo reconoció públicamente, pero ¿eso de qué sirvió? Porque pues, él no fue castigado. Entonces, mucho cuidado a quien se elige como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Porque si se repite otro Gustavo Díaz Ordaz, pues vamos a estar lamentando otra masacre como la de Tlatelolco. ¿Sí? O si elegimos a un presidente como Felipe Calderón, pues vamos a estar lamentando los hechos de violencia que aún padecemos. Porque sostuvo en su cargo a un delincuente, a alguien que ya fue juzgado, aunque no aquí en México, fue en Estados Unidos, pero fue hallado culpable de delitos muy graves. Quien era el responsable de la seguridad nacional, sostenido por el presidente en turno. Entonces, es muy peligroso apoyar a gente así. Entonces, debemos de tener mucho cuidado a quién apoyamos. ¿Sí? Yo aplaudo la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha resistido la tentación de usar a las fuerzas del orden como los sectores ultraderechistas se lo están exigiendo, como los medios, como la radio, la televisión, con sus locutores mercenarios contratados, exprofeso para estar dale y dale duro contra el presidente. ¿Sí? Y en un grado de cinismo y desvergüenza total, porque exigen que tenga mano dura, que meta al ejército y que vaya y mate a los delincuentes. Si no lo hace, lo acusan de ser alguien que permite que los grupos delincuenciales crecen. Pero si mete orden, si hace caso a ordenar al ejército a que vaya y ejerza esa violencia, entonces lo van a acusar de ser un presidente sanguinario y cruel y etcétera. O sea, porque estos son medios tramposos. Entonces el presidente está haciendo lo correcto. Él dijo, vamos a ir a las causas de lo que genera la violencia. Y un generador de violencia es, sin lugar a dudas, es la pobreza. Es la pobreza. La pobreza es el acto de mayor violencia que se puede ejercer contra una persona.
Por eso los empresarios explotadores y voraces ejercen una violencia continua contra sus empleados a los que explotan y no les hacen un reparto equitativo de la riqueza que el trabajador genera. No la genera el empresario, no la genera el capitalista, la genera el trabajador. Pero el trabajador no recibe su remuneración correcta y su equitativo reparto de la riqueza que genera. Y eso es un ejercicio de violencia continua contra la clase trabajadora. Entonces, esto da para mucho tema, esto da para hablar horas y horas sobre esto. Pero creo que con esto es suficiente. Hasta aquí le dejo y ya continuaré tratando este tema y otros más.